¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esta fue la pregunta que el apóstol Pablo, ¿cierto?, le hizo a la iglesia de Corintios, al ver que había inconvenientes, habían problemas, divisiones, contiendas. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante que ya lo hemos hablado muchas veces, pero es necesario volver a recalcar, que es sobre la unidad de la iglesia. Y bueno, yo creo, hermanos, que es muy importante, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos donde vamos a ver que la iglesia va a pasar por una prueba tremenda, ¿cierto? Se vienen tiempos difíciles para la iglesia. Vemos cómo todos estos movimientos, ¿cierto? Están haciendo que la iglesia apoye estos movimientos, como por ejemplo el matrimonio igualitario, ¿cierto?, del mismo sexo, donde claramente nosotros, la Biblia, ¿cierto?, la palabra del Señor, es contraria a todo aquello, es contrario, ¿cierto?, a las relaciones de las personas del mismo sexo. Al contrario, ¿cierto?, la Biblia habla y nosotros como iglesia tenemos que defender el matrimonio constituido por Dios, que es un hombre y una mujer. Si alguien quiere vivir en pareja, ¿cierto?, como dice el libro de Apocalipsis, si alguien quiere ensuciarse, ensúciese más. Si alguien quiere seguir pecando, bueno, siga pecando, pero algún día vendrá el juicio de Dios y todos tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho. Y debemos defender la familia, ¿cierto?, porque es la base fundamental de la sociedad. Gracias a la familia existimos cada uno de nosotros. Y volviendo al principio sobre la unidad, es muy importante que hoy en día, ¿cierto?, como iglesia estemos unidos. Lamentablemente, no solamente en aquel tiempo de Pablo ocurrían estos problemas, sino que hoy en día también ocurren estos problemas. Es más, a nivel de iglesias, ¿cierto?, de corporaciones, muchas veces se pretende, ¿cierto?, mostrar como que todo está ok, pero sin embargo, al hilar fino, vemos que cada corporación defiende lo suyo, cada corporación defiende sus costumbres, sus tradiciones, y cuando en realidad lo que nos debiera unir, ¿cierto?, es Jesús, es Jesucristo. Con respecto, ¿cierto?, a la unidad viene del latín unitas, que se refiere a algo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altera. Unidad tiene que ver con unión o conformidad. En cambio, la palabra división viene del latín dividire, que significa partir, separar en partes. Y en el fondo, del punto de vista social, ¿cierto?, o de nosotros las personas, es como dividir es desunir los ánimos y voluntades, introduciendo discordia, introduciendo pleitos, contiendas. Al respecto, el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 20 al 23, Jesús, cuando hizo una oración, ¿cierto?, poco antes de que Jesús fuera entregado, cuando oró, ¿cierto?, Jesús dijo algunas palabras muy importantes. En el versículo 20 dice: «Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos», refiriéndose también a nosotros los que vamos a creer en Él en los últimos tiempos, ¿cierto?, para que todos sean uno. Aquí está la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿cierto?, vea que tú me enviaste, o para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, la unidad tiene que verse en la iglesia
porque obviamente como todo el mundo está pendiente de nosotros, de lo que hacemos, si ven una iglesia dividida, obviamente se van a burlar de nosotros. En cambio, si nos ven una iglesia unida hasta lo último, ¿cierto? Independiente de las cosas que estén pasando, el mundo se va a dar cuenta de esto y va a creer, ¿cierto? Realmente esta es la iglesia de Cristo. Luego en el versículo 22, en la oración de Jesús dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. No se olvide de esto, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Versículo 21 toma mucha relevancia cuando dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, aquí la unidad es necesaria. En la iglesia es necesaria la unidad, ya que por medio de esa unidad anunciamos, predicamos el Evangelio, el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, como dice nuestro pastor, no podemos actuar como llaneros solitarios, unos por aquí, otros por allá, sino que en esta unidad tiene que haber orden, ¿cierto? Tiene que haber obediencia, tiene que haber sometimiento, tiene que haber alguien, ¿cierto? Tiene que haber una cabeza que dirija todo. Luego en el versículo 23 también, ¿cierto? Hay algunas frases que son muy importantes para nosotros, la iglesia, donde dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Como una iglesia, si estamos divididos, jamás podremos exaltar el nombre de Jesús como debiera ser. Jamás vamos a trabajar al nivel que como iglesia debemos hacer. Jamás el evangelio, ¿cierto?, va a ser un evangelio efectivo si ven que no estamos peleando, si nos ven que no estamos divididos, que cada uno gira por su lado. No puede existir eso dentro de la iglesia del Señor. También Pablo en 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, es decir, la misma visión, ¿cierto? La misma visión y la misma misión. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en común, ¿cierto? Para que la obra del Señor pueda crecer, se pueda expandir, ¿cierto? Hasta lo último de los confines de esta tierra. Y eso significa tener una misma mente, ¿cierto? Una sola fe, implica una sola fe, un solo amor, una sola creencia, ¿cierto? Un solo propósito, un solo parecer. Y no puede existir diversidad o diferencia de pensamiento. Es que yo opino esto. No, pastor, es que yo opino esto otro. ¿Cierto? No, tenemos que pensar en lo mismo. ¿Cierto? El mismo objetivo, las mismas metas tenemos que tener todos en común. Tenemos muchos ejemplos de división. Por ejemplo, ya cuando hay problemas entre los hermanos. Por ejemplo, un hermano, vamos a llamarle el hermano... no creo que le afecte a ninguno, pero esto es solamente un ejemplo. Ya, supongamos que el hermano Carlos dice: el hermano Felipe no sabe ni lo que dice, no estoy de acuerdo con él en absoluto, no me gustó que el pastor lo haya dejado como líder, mejor no digo nada. ¿Estará bien esa actitud? O el hermano Felipe, el otro lado, ¿cierto?, puede decir: ese hermano como que no sabe nada, mejor me quedo callado, o voy a decirlo como en son de sátira o en forma sarcástica, a ver si le cae o a ver si entiende. Ambas actitudes están equivocadas, ¿cierto? Con pensamientos propios o creer, ¿cierto?, de lo que pueda la otra persona hacer, sentir o saber, ¿ya? O también, ¿cierto?, en el caso de las hermanas, ¿cierto?, alguien puede decir o sentir algún tipo de envidia y una hermana puede decir:
oh, esa hermana no es salamera, ¿cierto? Anda, le habla bonito a los hermanos, le habla bonito al pastor, mejor ni la saludo porque no me gusta. Si ella me quiere saludar, que me venga a saludar, pero yo no voy a ir donde ella. ¿Estará bien esa actitud? También es una actitud errada. O como aquella persona, ¿cierto?, que dice, esa hermana es como toda, es arrogante, ¿cierto?, es como muy seria, mejor la ignoro. Al fin yo no me voy a salvar por ella. Ambas actitudes, ¿cierto?, no son buenas para la iglesia. En lugar de unir, provoca división, ¿cierto?, al tener ese tipo de actitudes. En cambio, o alguno puede decir, también, ¿cierto?, alguien puede decir, voy a la iglesia porque sé que es la verdadera, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas que ocurren. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que hace el pastor, pero bueno, al fin y al cabo lo que me interesa es mi salvación. Esos hermanos a veces son raros, pero bueno, yo vivo mi vida y me interesa solo lo que yo piense y haga delante de Dios. Al fin y al cabo es mi relación con Dios. También es una actitud equivocada, porque la Biblia nos enseña, ¿cierto?, a vivir a una perfecta unidad. Y eso implica tener una buena relación con todos, independiente que la otra persona piense distinto a mí, pero yo tengo que buscar, ¿cierto?, siempre la unidad. También, ¿cierto?, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado a las personas, ¿cierto?, que andan con otro tipo de doctrina, ¿cierto?, que al final provocan división. Versículo 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, porque si están causando división, entonces no están sirviendo a Jesús, están sirviendo al enemigo que tenemos, que es Satanás. Sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Que el Señor nos ayude. Tenemos que fijarnos, apartarnos si no se arrepienten de su maldad, porque no están sirviendo a Jesucristo, solo se dejan llevar por sus propias opiniones. Que el Señor nos ayude. Bueno, en el versículo 11 de 1 Corintios 1, ¿cierto?, dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, pleitos, ¿cierto? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Josefa y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Esa era la pregunta que hacíamos al principio. Entonces esas contiendas que se vieron en el primer siglo, hoy en día también se ven en nuestras congregaciones. Y Pablo condenó las contiendas. Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo? Por supuesto que no. Cristo no está dividido. Luego dice, o trata de carnales, ¿cierto?, a los que causan divisiones. En el capítulo 3, versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces los que causan divisiones no son espirituales, sino que carnales. Y dividir es, ¿cierto?, es hacer contienda, es causar pleitos. Dividir es crear disensiones en la iglesia. Y al final la carnalidad, ¿cierto?, es pecado dentro de la iglesia. Bueno, Pablo también dice en el capítulo 4, versículo 6, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Entonces, dividir también es pensar más allá de lo que dice la Escritura. Y unas personas pueden ser causa de perdición para muchos en la iglesia, ¿cierto? Cuando alguien causa divisiones, ¿cierto?, lamentablemente arrastra a muchos. Y normalmente los débiles son los primeros, ¿cierto?, en irse. En fin, ¿cierto? Los pleitos son discusiones, son diferencias entre dos personas. Las contiendas se refiere a enfrentamientos, a discusiones, cuando cada uno dice defender su opinión, ¿cierto?
Las disensiones son faltas de acuerdo, de aceptación por parte de una persona, de una situación, de una decisión o una opinión. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos ayude. El apóstol Pablo, ¿cierto? A Tito también dice en el capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, apártalo, ¿cierto? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, que aquellas personas que causan divisiones se tienen que amonestar. Y varias veces. Y si no hace caso, ¿cierto?, se debe desechar, dice la Escritura. Ya que dicho hermano se ha pervertido, es decir, ¿cierto?, va a causar problemas a la demás iglesia, ¿cierto? Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y como iglesia debemos velar por esa unidad. Entonces que el Señor nos ayude, porque para siempre estar de acuerdo, cuando se tomen decisiones, ¿cierto? Siempre estar de acuerdo. Que nos ayude el Señor a no tener pleitos, que nos ayude el Señor a no tener estas contiendas, a no tener estas disensiones, a decir, no me gustó esta decisión. El no hablar con alguien, ¿cierto? Ayúdanos al Señor a que si tenemos algún problema, alguna situación, ¿cierto? Debemos buscar a la persona y aclararla, ¿cierto? De modo que esto no prospere, ¿cierto? Y a la larga cause más daño dentro de la iglesia. Debemos solucionar nuestras diferencias. Debemos hacerlo de manera inmediata. No dar tiempo a Satanás, ¿cierto? Que busca hacernos caer, que busca, ¿cierto? Que nos enojemos, que nos distanciemos. Entonces, tenemos que hacer lo correcto ante el Señor. Hay, como en el caso de las personas que yo mencionaba, en el caso de la hermana, dice, ¿cierto? Sería correcto que esa hermana dice, esa hermana, porque no me saluda, voy a hablar con ella de inmediato y saber si de pronto les hice algo que no me entere para arreglar las cosas con ella. Entonces, esa es una buena actitud que busca la unidad. O la otra hermana puede decir, la hermanita Paula no me saluda, bueno, voy a ir a hablar con ella, voy a reflexionar ante ella, las dos, para preguntarle por qué está sucediendo esto. Es importante siempre estar juntas para ayudar. Entonces, esas son buenas actitudes. Y aquí en la iglesia primitiva, ¿cierto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, aquí vemos ejemplos de unidad para nosotros. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí está entonces lo que es la unidad. En el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes, unidad, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos. Tenían comunión, estaban juntos, estaban unánimes, que es sinónimo de unidad. Comían juntos, es decir, había cercanía, y eso era porque había amor el uno por el otro. ¿En qué os conoceréis que son mis discípulos? En que os améis los unos a los otros. Entonces tenían un solo corazón, una sola alma, ninguno pensaba distinto y había unidad en todas las cosas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Las divisiones destruyen la naturaleza de la iglesia y Cristo, ¿cierto?, no está en tales iglesias. Cuando hay una iglesia desunida, Cristo no está en esa iglesia. Así que el Señor nos ayude. Por último, ¿cierto?, recordar que la unidad es necesaria. Si queremos crecer como iglesia, debemos estar unidos. Sin embargo, tenemos que identificar a aquellos que están causando división para alejarnos de aquellas personas porque no nos van a hacer bien, ¿cierto? Sobre todo cuando andan con algún tipo de comentario de algún hermano, del pastor, etc. Si son miembros que no aceptan la corrección, ¿cierto?, van a causar división. Y para eso tenemos que separarnos de ellos. En cambio, tenemos que buscar más del Señor, la unidad que el Señor quiso para nosotros en su oración, para que como iglesia, ¿cierto?, seamos los que expandamos y llevemos el mensaje del Evangelio a toda criatura. Si no hay unidad, no vamos a crecer. Si no hay unidad, la presencia del Señor no va a estar con nosotros. Si la unidad existe en nosotros, entonces seremos una iglesia fuerte, porque estaremos dirigidos por el Espíritu Santo y el Señor estará con nosotros. Que el Señor la bendiga y será hasta una próxima oportunidad.